La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa Anunciando el Evangelio Eterno, que es un programa producido por la Iglesia Cristiana Maranata y hecho con todo el cariño para usted y para toda su familia. Usted ya se detuvo a pensar que la Biblia, que es la palabra de Dios, trae en todo su contenido un proyecto de vida para el hombre y más. La acción del Espíritu Santo que abre nuestros ojos para que podamos ver lo que está más allá de la letra, para alcanzar tesoros maravillosos, podemos conocer con profundidad la enseñanza y la doctrina verdadera. Frutos de la revelación. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa hablarán sobre esta gran verdad, mostrar esto a través de un contenido revelado en la vida de Bartimeo, el ciego que estaba al borde del camino, pero que tuvo su vida transformada a partir de un encuentro con el Señor Jesús. En el segmento Organización y Método, la profesora Kesia Núñez abordará un tema bastante actual, educación y pandemia. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Sumac nos presentará más participaciones y nos traerá una novedad para la enseñanza de un nuevo loor, y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, dentro del tema El poder de la sangre de Jesús, la profesora Viviana Laya abordará el tema La iglesia fiel es victoriosa. Después de la alabanza, participe del segmento Lecciones del Manaim.
Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel. La paz del Señor a todos. Este segmento presenta semanalmente estudios de la doctrina de la palabra de Dios, mostrando sus aspectos históricos y proféticos. Agradecemos su importante participación y audiencia. Hemos recibido muchos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Abra la cámara de su celular y enfoque en este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje, un testimonio, una experiencia tal vez. Citaremos algunos mensajes recibidos esta última semana. Uno de ellas viene de Sao Paulo, en la ciudad de Ribeirão Preto, del pastor Eric Nilsson, que así dice: el programa Anunciando el Evangelio Eterno ha sido una fuente de riqueza inagotable, de revelaciones de la palabra de Dios, una enseñanza profunda de los misterios de la eternidad. Egi Nilsson de Andrade, de la ciudad de Casimiro de Abreu, Río de Janeiro, escribió: el programa es la complementación de la escuela bíblica dominical. Muy importante es la unión entre el programa y la EBD, la escuela bíblica dominical, para estar sintonizados con las enseñanzas de la doctrina. Porque esta secuencia en este último momento de preparación para el arrebatamiento de la iglesia, esta secuencia doctrinaria es fundamental. Es muy importante. En el programa de hoy daremos continuidad, seguiremos la doctrina de los encuentros con el Señor Jesús, que citaremos algunos de los mensajes recibidos con comentarios sobre Bartimeo. Estos mensajes nosotros los vamos a citar a lo largo del programa, en el contenido. Porque, Pastor Sergio, no podemos citar todas, porque son cientos y cientos de mensajes. Amén. Queremos destacar que, al respecto de lo que acaba de decir, que estamos presenciando la participación masiva de la iglesia, tanto en el programa Anunciando el Evangelio Eterno, también en las escuelas bíblicas dominicales. Un aspecto muy importante es que todos estos mensajes y comentarios tienen como centro la doctrina revelada en la Biblia, en la palabra de Dios. En este momento, en parte aquello que ya mencionamos, es una necesidad. El creyente debe estar abastecido de la doctrina revelada, doctrina de la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo, que es la forma de preparación para la iglesia que será arrebatada. Lo histórico, Pastor Sergio, es muy importante, pero lo histórico solo alimenta el intelecto. Ahora la revelación, lo profético, alimenta el alma. Gloria a Jesús. No es por otra razón que el Espíritu Santo, especialmente a través de los medios ya mencionados, la Escuela Bíblica Dominical, el programa Anunciando el Evangelio Eterno, ha realizado un gran despertar del pueblo para leer, para meditar, para estudiar la palabra de Dios. Recordando, Daniel, que la palabra de donde viene la doctrina, es decir, la palabra que da origen a la doctrina, revelada por el Espíritu Santo, es del propio Señor Jesús, el Verbo de Dios, como Juan comienza su evangelio, hablando del Señor Jesús. El creyente bien afirmado, es decir,
afirmado en la doctrina de la palabra revelada, tiene todo el alimento, toda la providencia necesaria para su caminata, para su vida, ya que Jesús es el verbo y es el pan de vida, Pastor Sergio. Y todo aquel, Jesús es el pan de la vida, todo aquel que come, que se alimenta, que es nutrido del pan de la vida, va a tener vida eterna, como está registrado en la Biblia, para que el que de él come, es decir, del pan de la vida, no muera, mas tenga vida eterna. El encuentro del Señor Jesús con Bartimeo, que es nuestro tema hoy, se dio en la ciudad de Jericó, cuando el Señor Jesús ya estaba saliendo de esta ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Y de la misma forma como los demás encuentros con el Señor Jesús, el encuentro con Bartimeo representa la doctrina de salvación. Y vemos aquí este mapa. Es un mapa que presenta más de lo que son ciudades, regiones, lugares que marcaron los encuentros del Señor Jesús con hombres, con pecadores, con los necesitados. Y algunos de ellos ya fueron hasta citados, los vimos en el programa. Es verdad, Samaria, el encuentro con la mujer samaritana, al lado de la fuente del pozo de Jacob. En la ciudad de Naín, la viuda de Naín. La resurrección de su hijo, que ya iba a ser sepultado. Los discípulos en Emaús, en el camino de Emaús. Es verdad. Entonces nosotros podemos estar mucho tiempo hablando de otros encuentros del Señor Jesús, pero ahora destacamos Jericó. Exactamente, donde se dio el encuentro del Señor Jesús con el ciego Bartimeo. Y nosotros vemos en toda la Biblia que por donde el Señor Jesús pasaba, y pasó también en Jericó, ningún necesitado, no hay ni una alma que pedía socorro a él, se quedaba sin una palabra, sin una bendición, sin la mano extendida del Señor. Nunca, Pastor Sergio, el clamor de alguien necesitado quedó sin respuesta del Señor Jesús. Gloria a Dios. Volviendo sobre la doctrina de la salvación en estos encuentros con el Señor Jesús, la doctrina de la salvación consiste en ¿qué? En la elección de Dios Padre, el llamado que es hecho por el Hijo Jesús y el proceso de santificación y transformación del hombre que se da a través de la acción, de la operación del Espíritu Santo de Dios. Al tener un encuentro con el Señor Jesús, Bartimeo dejó muchas cosas atrás, es decir, situaciones quedaron en el pasado de su vida, que fueron la ceguera, la necesidad de pedir limosna y la capa que él usaba. En el encuentro con el Señor Jesús, Bartimeo comenzó a ver, dejó de pedir limosna y dejó la capa que hasta entonces estaba sobre su cuerpo. Y podemos hasta allá ver algunos aspectos proféticos en la vida de Bartimeo, citando el mensaje enviado por el pastor Luis Autónomo Fidalgo de Susano, Sao Paulo. Él escribió: Bartimeo dejó la ceguera, es decir, las tinieblas, dejó el comodismo, dejó de pedir limosna, dejó el pecado, soltó la capa, que es la suciedad de su vida anterior. En verdad, su vida, a partir del encuentro con el Señor Jesús, cambió completamente. Él se convirtió, ¿no? Porque la Biblia dice que él comenzó a seguir a Jesús por el camino. Entonces no fue un encuentro de un curioso, alguna cosa que sucedió por casualidad. Momentánea, o solamente una vez, solo por ese momento, no. Fue una conversión del alma, que es lo que el Señor quiere hacer con el hombre. Y otra cosa importante, para tener un encuentro con el Señor Jesús, Bartimeo no necesitaba ayuda humana, al contrario.
nosotros vemos en la Biblia que él comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la multitud que rodeaba al Señor Jesús le puso una barrera, mandando que se callase. Es lo que dice el texto en Marcos 10:48. Pero cuanto más él clamaba, la multitud le reprendía y él clamaba mucho más el favor de la misericordia de Dios, porque una persona ciega, ya entrando en el lado profético, en el sentido espiritual, es aquella que no consigue ver la luz, no alcanza el proyecto de salvación establecido por Dios en favor del hombre. Y esta situación se refería aquí en Daniel, al pecador, aquel que es ciego espiritualmente, es quien no tuvo aún una experiencia real, verdadera, con el Señor Jesús. ¿Cómo fue mencionado en el comentario de Paulo Márcio de Carvalho de Barra Mansa, Río de Janeiro? Él escribió así: cuando el hombre tiene un encuentro con el Señor Jesús, sus ojos se abren para la revelación. Él deja atrás toda la ceguera espiritual. Él deja su capa, toda su tradición religiosa. Él deja de pedir limosna. Él no depende más de otra persona para guiarse, pues ahora él será guiado por el Señor Jesús. Gloria a Jesús. ¡Qué respuesta extraordinaria! Alcanzó lo profético, la revelación. Y podemos destacar los aspectos espirituales y físicos que vinieron como resultado de la sanidad, del encuentro que Bartimeo tuvo con el Señor Jesús. Como dice el texto, ¿no, Sergio? En Marcos 10, versículo 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y no se fue. No vio a Jesús, recibió su bendición, no. Él seguía a Jesús por el camino. Amén. En el aspecto espiritual, él vio la luz, él vio la revelación. Siguió a Jesús por el camino, dejando cualquier ayuda humana como tipo de la religión que el hombre abandona cuando conoce y acepta al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador. Porque hasta entonces Bartimeo dependía de alguien. Él vivía suplicando un favor, limosna. Ahora no, él siguió a Jesús, siguió la salvación. Ahora, en el aspecto físico, la ceguera física que fue curada, él hasta entonces veía solo tinieblas, pero Bartimeo abandonó todo eso, las tinieblas, dejó la capa atrás, la dependencia que él tenía de terceros. Hasta aquel momento, Bartimeo, como nosotros ya mencionamos, tenía una forma de vida que consistía en pedir limosna en aquel lugar, al lado del camino. Y es probable, vean, que Bartimeo no tuviese otras alternativas para sobrevivir, para su sustento. Él tenía, quién sabe, hasta contentarse, tenía que acomodarse a aquel tipo de vida. Y el texto bíblico, ¿no, Pastor Sergio? Dice que él estaba sentado junto al camino, mendigando. No estaba en el camino. La limosna, amados, proféticamente hablan de aquello que la religión da al hombre. Puede hasta ser un aliento para ciertos momentos, pero nada que alcance el alma y traiga una experiencia, Pastor Sergio, de salvación para el hombre. Y nosotros vemos esto en la práctica, en el día a día. Hay personas que a veces van a una iglesia, a un culto, o
hasta frecuentan regularmente a una iglesia, tienen Biblia, tienen su religión, pero están recibiendo solamente limosna espiritual. Son beneficios ocasionales, eventuales y pasajeros. Nada de aquello que Jesús realmente trae a la vida del hombre. ¿Qué es la salvación verdadera, no, Pastor Sergio? Que enriquece al hombre con valores celestiales. Gloria a Dios. Pero no es eso lo que el Señor quiere para sus siervos. Limosnas. Limosna no. Él quiere que su siervo se alimente directamente de la palabra viva y de la palabra revelada. La iglesia, observen, vive del alimento del Señor, de la abundancia, del banquete que existe en la presencia de Dios y está disponible para el hombre. Sobre esta cuestión fue muy adecuado el comentario de Antonio Carlos Susano, que es un diácono de Magarza, del estado de Río de Janeiro. Él escribió: hasta entonces el ciego de Jericó era conocido como Bartimeo, es decir, el hijo de Timeo, solo por su genealogía terrenal, una historia de ceguera y una capa vieja, pero desde el encuentro y llamado del Señor Jesús, el Salvador, él se volvió hijo de Dios, comenzó a tener una genealogía eterna y a vivir el buen ánimo de la salvación en una nueva forma de vida. Salió de las tinieblas y entró a la luz. Así sucede con todos los que tienen un encuentro verdadero con el Señor Jesús. Gloria a Jesús. Es una vida que hasta entonces, y ciertamente muchos de los que están viendo este instante, ya tuvieron la experiencia de salvación. Deben recordar que antes de que conozcan la revelación de ver la luz, ni siquiera se imaginaban cómo es estar en la presencia de Dios, de este Jesús real, revelado, verdadero. Ya que la capa dejada por Bartimeo, arrojada, es una semejanza profética de aquello que el hombre deja atrás cuando tiene un encuentro con el Señor Jesús. Los pecados son perdonados, la vida vieja queda en el pasado. Bartimeo estaba al lado del camino, pero al tener un encuentro con el Señor Jesús, él comenzó a andar en el camino. Y esta expresión, andar en el camino, que la Biblia dice que Bartimeo siguió a Jesús por el camino. Esta expresión nos muestra que nosotros no podemos quedar acomodados, sentados al lado del camino. El camino es para caminar en él. El camino es para que nosotros podamos vivir el proceso de santificación, de transformación, realizado por el Espíritu Santo, como el profeta Isaías dice: este es el camino, andad por él. Muchos, Daniel, acompañan a las multitudes, pero no siguen y no están siguiendo al Señor Jesús. Si usted está sintiendo y entendiendo que se encuentra al lado del camino, es necesario que te levantes deprisa, porque Él te llama. Es necesario tener un encuentro real con el Señor Jesús. Bartimeo pidió misericordia al Señor Jesús y fue atendido. La multitud, que simboliza, representa proféticamente a la religión, que quiere que tú continúes ciego. Y cuando la multitud, volviendo al texto, quería callar al ciego Bartimeo, estaba esta actitud de la multitud.
esta representa proféticamente a la religión. Usted ya dijo un poco sobre esto, que no quiere la operación de Jesús. Ella piensa que no necesita, no quiere compromiso con la obediencia. A la multitud le gusta la novedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es por allá, por acá. El evangelio es otra cosa. Llama la atención que a pesar de todas las barreras puestas por la multitud para que el ciego se calle y no llegue a Jesús, Bartimeo clamó cada vez más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y él, en este clamor, en esta perseverancia, Bartimeo fue atendido. La súplica llegó delante del Señor Jesús. Esto tocó al Señor, que se detuvo y lo mandó a llamar. Y lo atendió, él fue sanado, bendecido. En el bullicio de las voces de la multitud estaba un clamor, una voz, la voz del necesitado. Y la voz del necesitado siempre es escuchada por el Señor Jesús. La multitud que acompañaba al Señor Jesús, cuando él estaba saliendo de la ciudad de Jericó, esto es muy importante, se refería al Señor como Jesús Nazareno. Fue lo que Bartimeo oyó. ¿Qué conversación es esta? ¿Qué está pasando? Es Jesús Nazareno. Ese era el comentario de la multitud, que calificaban al Señor Jesús simplemente como Jesús Nazareno de Nazaret, haciendo mención a su genealogía humana y la conexión de Jesús con la tierra. Pero Bartimeo no llamó al Señor Jesús como Jesús Nazareno. No. Bartimeo dijo así: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si Bartimeo, Pastor Sergio, dijese como la multitud: Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, él estaría hablando simplemente de la conexión de Jesús con la tierra. El Jesús humano. Por eso Jesús humano. Por eso cuando dijo Jesús, Hijo de David, Bartimeo estaba hablando de la conexión de Jesús con su linaje sanguíneo y profético. Hay el linaje sanguíneo, el familiar y el profético. Jesús, Hijo de David, anunciaba al Espíritu Santo de Jesús, el Espíritu profético. El Espíritu profético de Jesús fue consumado en la cruz, en el sacrificio perfecto, en la sangre derramada y después en el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Como comentó Alison Barballo de Barangoni Correa de Portobello, Rondônia, el ciego Bartimeo estaba al lado del camino, oyendo sobre Jesús, pero no vivía una experiencia de salvación, pues su fe estaba apoyada en lo que era racional, pero por el Espíritu Santo, él identificó a Jesús proféticamente como Hijo de David. Consecuentemente, recibió el llamado, aceptó el llamado y fue sanado. Así Bartimeo siguió a Jesús, viviendo ahora una nueva vida. Es muy interesante, porque el Espíritu Santo, aquello que alcanzó a Bartimeo en aquel encuentro, en aquel momento, es el mismo Espíritu Santo que está operando hoy en medio de la iglesia, por la doctrina de la palabra revelada. Vea bien, Pastor Sergio, que el proyecto de salvación, de entre toda esa multitud, solamente el ciego tuvo la revelación al respecto de Jesús. La identidad de Jesús no es de esta tierra, sino del cielo. Bartimeo no estaba hablando
mal si dijese Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, sino él fue más allá de la letra y lo histórico. Él entró en la revelación, Pastor Sergio. Es verdad, porque el Señor Jesús nació en Belén, vivió en Nazaret, pero él no tenía las costumbres, los hábitos de un nazareno. La vida, los hábitos, la forma de vivir del Señor Jesús era ¿de quién? De David. David, un rey, un hombre, como dice la palabra. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios. Que hará todo lo que yo quiero, dice la Biblia. El Señor Jesús es el Rey de Reyes, y a través de él, Dios estableció un proyecto de salvación, de reinado, de gobierno en favor del hombre, pero sobre todo del reino de los cielos, de la salvación. Y en el libro, Pastor Sergio, de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús. El Señor Jesús está pasando y pronto Él volverá para arrebatar a su iglesia. ¿Cuál debe ser mi posición? ¿Cuál debe ser su posición? Queremos y necesitamos cambiar de vida y creemos en la misericordia de Jesús. No hay registros de que Jesús haya vuelto a Jericó. La oportunidad para cada uno de nosotros es hoy. ¿Será que mañana? ¿Será que después de mañana tendremos otra oportunidad? Éramos ciegos, pero ahora estamos viendo y necesitamos hacer como Bartimeo hizo: seguir a Jesús por el camino. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Jesús. Amén. El segmento Lecciones del Manaim tiene su contenido producido a partir de las escuelas bíblicas dominicales y de los seminarios de la Iglesia Cristiana Maranata. Nuestras escuelas bíblicas dominicales se llevan a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana, horario de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Pero el programa todavía no acabó. Lo invitamos a que continúe viendo los segmentos que vendrán a continuación. En el próximo programa hablaremos sobre el encuentro del Señor Jesús. Preste mucha atención. Registrado en Mateo capítulo 18 del versículo 21 al 35. Y nos gustaría mucho de recibir su comentario, sus observaciones al respecto de este texto, especialmente involucrando aspectos proféticos de ese encuentro, Pastor Sergio. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Es muy simple que la persona, que usted participe, acerque la cámara de su celular a este código QR, enfoque y enseguida va a aparecer en la parte superior de su teléfono. Va a apretar ahí y será dirigido al número de WhatsApp, a través del cual podrá, después de estudiar, buscar en la palabra, orar, enviarnos su comentario, su contenido. Enseguida escucharemos, mejor dicho, participaremos, cantaremos un loor. Y yo lo invito a usted, amigo, amiga, a toda la familia. Participe junto con nosotros de esta alabanza. Hay siempre una bendición en la glorificación y en la adoración a Dios. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor.
Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros estamos viviendo en la historia de la humanidad un periodo en el cual estamos siendo llevados a muchas transformaciones y hasta adaptaciones. Entre estos cambios, algo que generó la necesidad de una atención especial en el ambiente y también en la rutina familiar fue la educación de nuestros hijos. En el segmento Organización y Método de hoy, usted podrá ver a la profesora Kesia Núñez hablando sobre la educación en tiempos de pandemia. Nosotros saludamos a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. En este episodio estaremos hablando sobre la organización de los estudios y vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia en nuestras casas. En este momento desafiador, una pregunta nos orienta: ¿cómo nos hemos organizado para ayudar a nuestros hijos en los estudios durante el aislamiento social? La legislación brasilera trata a la educación como un proceso amplio de responsabilidad de la familia y del Estado, y la escolarización es parte de este proceso y es responsabilidad de las escuelas. La escuela actúa contribuyendo con parte de la educación de nuestros hijos, pero en este momento, para que este trabajo acontezca, las escuelas necesitan mucho más de nuestra ayuda. Y con relación a las familias hemos visto mucho más la aflicción con sus hijos, porque ahora la relación con las profesoras y con los otros niños es diferente. Más allá de eso, la familia tiene una demanda más acerca de la escolarización. Ni siempre tienen un tiempo ni preparación para eso. Y en relación a las profesoras, dada una investigación realizada el 2020 en los 27 estados de la Federación con más de 14,000 docentes, indican que hubo un aumento exponencial de su trabajo en equipamiento y recursos y de permanente uso de cuadros. En relación a los estudiantes, dos preocupaciones se destacaron en el debate nacional: la garantía de que no sean perjudicados en su proceso de escolarización y evitar el aumento de las desigualdades de acceso y de oportunidades. Aún con mucho trabajo de las familias y de los profesores, el retorno a las actividades de los estudiantes ha sido muy pequeña, especialmente porque son muy desiguales las condiciones de estructura y de mantención de una frecuencia de estudios. Por estos motivos, la investigación indica que disminuyó en 50% el aprendizaje de los estudiantes y aumentó en más de 50% la inestabilidad emocional, la ansiedad, la depresión. Eso es una alerta para nosotros que somos los principales responsables de la garantía de la educación de nuestros hijos e hijas. En cuanto a eso, nosotros pensamos en algunas recomendaciones y una de ellas es valorar los estudios. Hemos incentivado a nuestros hijos a estudiar. Vamos a ser objetivos en estas orientaciones. Ellos necesitan una ayuda práctica. Vamos a organizar un lugar en la casa para estudiar y no dejar que ellos se queden echados en la cama. Si están desmotivados para hacer sus actividades, vamos a elegir un día para ayudarles en las actividades y responder con ellos. O si están con sueño en las clases online, vamos a pedirles que mantengan las cámaras abiertas, participen en los debates, conversen con los profesores, quiten toda duda. Una otra orientación es valorar a los profesores y profesoras. Los docentes han recibido respuestas de las actividades de nuestros hijos. En la medida posible, ayuden a devolver las actividades solicitadas. Valoren el trabajo docente. Pidan ayuda y piensen con los profesores y pedagogos modos alternativos de mediar el conocimiento de sus hijos. No se queden solitos en esta tarea. Y por fin, valorar a nuestros hijos e hijas en el vínculo con la familia. Hemos conversado con nuestros hijos sobre sus demandas más allá de la escuela. Entonces vamos a estrechar esos vínculos con conversaciones con la familia, haciendo juntos algo placentero, porque eso es importantísimo para nuestra salud emocional y para la de nuestros hijos también. También estamos con la orientación del libro de Proverbios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo, no se apartará de él. Instruye al niño
Instruir es adoctrinar la presencia de nuestro Dios Padre. Esa educación es en el camino que Él debe andar, no en cualquier camino, no es hacer su voluntad, sino la del Señor. La orientación también es educar en el camino. El camino es Jesús. Él es el que guía esa caminata. Pero no es solo indicarle el camino, sino instruirlo en el camino, caminando juntos con nuestro ejemplo, viviendo a Jesús en la dinámica de esta caminata y cuando sean viejos no se desviarán de él. El Espíritu Santo nos llama a no desviarnos del camino cuando somos instruidos desde la infancia. ¡Qué promesa gloriosa! La presencia de Dios Padre en la enseñanza, el Hijo en el camino y el Espíritu Santo que no nos deja desviarnos a lo largo de la vida, o sea, de la Trinidad. Nuestra familia puede ser mantenida en la seguridad y su gracia. Un episodio complementario sobre este tema, con aportes de los hermanos de nuestras iglesias, estará disponible en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata, en la playlist de Organización y Métodos. Usted también puede contribuir con este trabajo enviando un mensaje al email contacto@radiomanaim.com.br. Que el Señor nos bendiga grandemente. La paz del Señor Jesús. Todavía estamos conmemorando el primer año del segmento Perfecto Lord. La profesora Janaína ha preparado una sorpresa para el segmento de hoy, además de las participaciones que llegan de todo el Brasil y también del exterior, que tenemos el agrado de compartir algunas de ellas con todos ustedes. La tía Janaína hará una encuesta hoy y usted no puede dejar de participar de esta encuesta. Entonces tome su celular, le pida al papá o a la mamá para que puedan estar con el celular listo, con la cámara activada y apuntar al código QR que estará en la pantalla. Hola niños intermedios y adolescentes, la paz del Señor Jesús. Qué alegría que estemos juntos con ustedes. Tenemos novedades para este segmento, pero antes están las participaciones. Vamos a comenzar contando la experiencia de María Eduarda. Ella participa de todas las clases y está aprendiendo flauta. En este tiempo de pandemia, ella hace los cultos para sus abuelos que todavía no sirven al Señor. Ella toca y predica sobre la venida del Señor Jesús. Y sus abuelos están con el corazón sensible, muy feliz. Y cuando las iglesias estaban abiertas, ellos fueron al culto a ver a María Eduarda tocar, pero llegando a la iglesia fueron tocados por el Espíritu Santo y recibieron una gran bendición. Gloria a Dios. Vamos a ver esta y otras participaciones. Ella es la intermedia Elisa Beatriz de Natal, Río Grande del Norte. Vilmar Filho es una adolescente de Fortaleza, Ceará. Estos son Paulo Enrique, Maílson y Clara, de la iglesia de Aclimação, São Paulo. Los hermanos João Victor y la pequeña María Clara, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esta es Esther, tiene 7 años, de Cariacica, Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Nosotros estamos muy alegres y agradecidos por sus participaciones, pero queremos que participen mucho más.
Y la novedad es que tendremos nuevos momentos en este segmento, eso para que continuemos creciendo en la gracia y el conocimiento. Nosotros vamos a contar historias de siervos que fueron instrumentistas, instrumento en las manos del Señor. Vamos a aprender nuevos loores. ¿Y saben quiénes nos van a ayudar a elegir? Ustedes. Quiero hablar mucho con ustedes y conversar con ustedes. Está apareciendo en la pantalla un código QR y ustedes pueden enviar sus sugerencias, su experiencia, su testimonio. Y para comenzar, me gustaría saber cuál es el lore que te gustaría aprender primero. Están en el tono de mi mayor, que es la última escala que aprendimos. Vamos a ver. En el expreso viajamos o echada en la hierba. Pide ayuda a tu papá, a tu mamá y envía tu mensaje. Amén. Los estoy esperando. Hasta nuestra próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús. Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Este texto está en el libro de Apocalipsis 12:11 y define la victoria de la iglesia por el poder de la sangre del Señor Jesús. En la clase para niños, intermedios y adolescentes de hoy, la profesora Viviana Laya, dentro del tema El clamor por la sangre de Jesús, nos hablará sobre una iglesia que es victoriosa, la iglesia fiel. Saludamos a todos los niños, intermedios y adolescentes con la paz del Señor. Nosotros estamos estudiando durante todo este mes sobre el poder de la sangre de Jesús. Y hoy nosotros vamos a aprender cómo la iglesia es victoriosa. Y vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. La palabra del Señor nos dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, y delante de tanto sufrimiento el pueblo clamó a Dios, y Dios los oyó, mostrando su poder al faraón. Dios envió 10 plagas y fueron señales para mostrar a Egipto de que el momento de la salida de su pueblo se acercaba. En la penúltima plaga, todo Egipto quedó en tinieblas, en la oscuridad por 3 días, pero en la casa de los hebreos había luz. Hoy no es diferente. El mundo está en tinieblas, en la oscuridad. Y la oscuridad no es nada menos que la ausencia de luz. Jesús es la luz, y muchas personas no aceptan a Jesús en sus vidas. Pero nosotros tenemos la luz, nosotros tenemos a Jesús, tenemos una dirección segura. Y aún después de las 9 plagas, el faraón no los dejó ir. Entonces Dios anunció la 10ª plaga. A medianoche en Egipto habría un momento de gran dolor.
todos los primogénitos, que son los hijos mayores, irían a morir. Después de eso, Faraón dejaría al pueblo ir, pero el pueblo no iba a salir de Egipto de cualquier forma. Antes de la partida habría una preparación. Vamos a ver cuál era la preparación que Dios orientó. Cada familia tenía que agarrar un cordero, y ese cordero sería sacrificado, y después pasarían la sangre del cordero en los dinteles y las puertas de sus casas. Y en la noche de su salida habría una cena, una fiesta. Todas las familias reunidas irían a comer el cordero asado al fuego con panes sin levaduras y hierbas amargas. Esa era la Pascua del Señor, y todos los años tendría que ser conmemorada por los hebreos. Esa era una enseñanza que sería pasada de padre a hijo. Cuando el Señor pasase a medianoche, Él miraría las puertas de las casas, y aquella casa que tuviese la sangre recibiría un libramiento. En Egipto, la sangre del cordero pasada por las puertas fue el secreto revelado por Dios para preservar la vida de su pueblo. Y de la misma forma, el Señor reveló que nuestra victoria está en el clamor por la sangre de Jesús. Esa es una gran doctrina que tiene que ser vivida por nosotros. Ustedes saben lo que es doctrina. Doctrina es una enseñanza, una instrucción del Señor. El cordero y la sangre fueron libramiento para el pueblo. Cuando clamamos por la sangre de Jesús, el Señor nos da libramientos también. Y como el pueblo se preparó para salir de Egipto, también la iglesia fiel necesita estar preparada para la vuelta de Jesús. No sabemos el día ni la hora que Jesús vendrá a buscarnos, pero sabemos que ese día está cerca. Que podamos vivir cada día en comunión con Dios, teniendo fe, orando, cantando loores, buscando a Dios, obedeciendo sus enseñanzas. Aceptar que Jesús es nuestro único Salvador. Solo Jesús nos puede salvar. Por medio del clamor por la sangre de Jesús y por la palabra revelada, la iglesia es victoriosa. Amén. La paz del Señor. Yo quiero hacerte una invitación. Vea una y otra vez esta y todas las otras ediciones anteriores del programa Anunciando el Evangelio Eterno. ¿Cómo va a hacerlo? A través del canal de la Iglesia Cristiana Maranata de YouTube. Claro, además de otras aplicaciones. Nosotros estamos en este mes con una campaña para que más y más personas conozcan nuestro canal. Entonces, comparta estos programas con personas que usted conoce, parientes, amigos. Solo basta que haga clic en este icono de compartir y compartir por alguno de estos medios. Es simple. Interactúe también con nosotros. Apunte la cámara de su celular a este código QR y hable sobre sus experiencias y denos sus sugerencias. Será muy bueno saber su opinión. Aproveche para darle like y compartir con sus parientes y conocidos. Pero ahora yo quiero hablar con usted.
que participó de este programa o que escuchó por la radio o algún otro medio, pero todavía no tiene una experiencia con el Señor. Usted que fue tocado por el mensaje transmitido, usted necesita tomar una decisión para que Dios bendiga su vida. Quiero decirle que tenemos un canal directo para atenderle por el teléfono, llamada gratuita en el Brasil, o contáctese con quien le invitó para que le contacte con un pastor. Esto es una forma exclusiva para atender a los que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata, pero que necesitan de una palabra de parte del Señor y aún de una oración. Síganos también por las redes sociales y acceda a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y Radio Manaim. Baje las aplicaciones gratuitamente, navegue por ellas y conozca más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. Acompañe nuestra agenda semanal publicado todos los lunes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Radio Manaim. Usted escucha alabanzas 24 horas por día y usted puede ver, escuchar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de la edición del programa producido por la Iglesia Cristiana Maranata, el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos a las 10 de la mañana, usted no puede dejar de asistir a la Escuela Bíblica Dominical, donde en nuestro canal de YouTube. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.